Hola, buenos días. Soy Paula Sea de Odontología, como acaba de decir Katherine. Represento al Consejo de Delegados de la carrera. A continuación vamos a tener una exposición de bioseguridad dictada por el doctor Gonzalo Órdenes. Él es cirujano dentista de la Universidad Andrés Bello. Posee un magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente él es dentista coordinador de Integra Médica y es subdirector clínico de la Clínica Odontológica Universidad Diego Portales. Doctor Órdenes, ¿está ahí? Aquí estoy, Paula. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, bien, ¿y usted? Muy bien también, gracias por la presentación. Solo hacer un pequeño alcance a su presentación y decir que solamente soy el subdirector clínico de la clínica odontológica. Ah, No me ya, encuentro perfecto. trabajando en Integra Médica. Ya. Ya. Paula, Dígame, doctor. ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Ya, pues. Comencemos entonces. Muy buenos días a todos y a todas quienes están conectados. Eh, Como Paula me presentó, efectivamente, yo soy el subdirector clínico de Clínica Odontológica UDP y el día de hoy les quiero comentar sobre un gran tema, ¿ya? Este gran tema trata sobre la bioseguridad y cómo nos afecta a nosotros en la odontología. Para esto, y para hacer un breve resumen, quiero comentarles que la bioseguridad no solamente se enfoca eh, a los procedimientos como las precauciones estándares que ustedes pudieron observar en la presentación que realizó el día de ayer la enfermera Jimena Rebolledo, sino que también incluye una serie de normas y procedimientos que abarcan muchos más temas, ¿ya? En particular, intenté resumir la mayor cantidad de temas que en la actualidad nos están competiendo en esta nebulosa que significa el coronavirus, ¿ya? A modo de resumen, quería mostrarles y enfocarnos principalmente a cómo a través de la historia nuestra carrera ha ido evolucionando. Desde en un comienzo podemos observar acá los flebótomos, quienes comenzaron siendo los barberos, realizaban principalmente las extracciones dentarias, para posteriormente, esta foto en particular es de la Universidad de la Frontera, del año 1944, en donde si ustedes pueden ver la bioseguridad existente en ese momento, en ese minuto, era completamente distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en la actualidad. En la actualidad, hablando antes de que la Organización Mundial de la Salud definiera el virus SARS-CoV-2 como pandemia. Con el correr del tiempo, llegamos al año 2019, en donde esta es una foto de una clínica en particular de nuestra clínica odontológica, en donde compañeros de ustedes se encuentran trabajando con pacientes utilizando elementos de protección personal, por ejemplo, como lo son los gorros desechables o cofias. Eh, no se puede observar bien y no quise colocar otro tipo de foto para no atentar a la privacidad del paciente, pero también el paciente contiene lentes de protección, el estudiante también está con lentes de protección, mascarilla, guantes, etcétera. Este año nosotros comenzamos en clínica y pensamos que la realidad iba a continuar siendo la misma y mejorando ciertos procesos que debíamos mejorar. Pero
nos vimos enfrentados a la aparición de este virus que llegó a cambiar todo el esquema que teníamos en cuanto a la atención odontológica como la conocíamos. Es así como, desde que se instauró esta definición de pandemia, es que nosotros disculpen, como clínica odontológica, no solamente de la Universidad Diego Portales, sino que de otras universidades que componen que componen Acheo, es que crearon una serie de protocolos o directrices. Cada clínica odontológica elaboró un documento con la evidencia disponible hasta el momento, hasta junio de este año, en donde se comentaban o se instauraban procedimientos o protocolos para la atención de pacientes en el contexto de coronavirus. Posteriormente, se unificaron todos estos documentos de las universidades, en las cuales comprenden Acheo, y se generó un único documento, que se llama Directrices de Buenas Prácticas en las Clínicas Dentales Universitarias, ¿ya? Siempre en contexto de COVID. Estas directrices estaban basadas principalmente en las circulares emanadas del Ministerio de Salud y también de la evidencia disponible hasta ese momento. Es así como a partir de estas directrices, nosotros como clínica odontológica, el equipo de gestión clínica, comenzó a realizar los procedimientos necesarios para poder no solo, no solo difundirlo en la comunidad universitaria, en la comunidad de clínica, sino que también para poder generar posteriormente capacitaciones y supervisiones a estas nuevas formas de trabajar. Si bien es cierto, no son nuevas porque la bioseguridad como tal estaba definida previamente, sino que es mejorarla, potenciarla aún más para evitar posibles contagios. Elaborando este documento de procedimientos, cada vez, al igual como lo comentaban en la exposición anterior, la entrega de información o la aparición de información existente está siendo muy vertiginosa. Constantemente aparecen actualizaciones de protocolos, de procedimientos, y es así como hace 2 días atrás, el día 21 de julio, apareció los lineamientos para la reducción del riesgo y contagio en el retorno gradual a la atención odontológica en contexto de pandemia. Este es un documento, como les comentaba hace un momento atrás, que está muy reciente, comprende gran parte de los temas tratados en las directrices, eh, pero que va al detalle en algunos conceptos, que es lo que me gustaría poder explicarles. Teniendo todo lo anterior como un marco conceptual introductorio a lo que es la bioseguridad, no solo nosotros como clínica odontológica nos vamos a ver enfrentados a este proceso, sino que también todos aquellos prestadores públicos y privados que realicen atención odontológica. Es así como ambos documentos hablan de procedimientos que van a ser generales. Estos son aplicables tanto a todo el equipo que conforman las organizaciones odontológicas, ¿ya? Con esto me refiero a asistentes dentales, docentes, estudiantes, en nuestro caso, nuestros colaboradores administrativos, todos aquellos proveedores externos que nos llevan los insumos necesarios para poder trabajar, procedimientos en todo lo que se trata del instrumental estéril, etcétera. Nuestra clínica odontológica quise comenzar mostrando cómo eran nuestras dependencias o cómo son nuestras dependencias hasta hace un tiempo atrás, ¿ya?
Acá podemos ver que el paciente cuando ingrese, lo primero que se ve enfrentado es a nuestra sala de espera y a nuestras recepcionistas. Esto va a cambiar. ¿En qué sentido? En que debemos entregarle protección a nuestra recepción y se colocaron ya unas láminas divisorias para la atención de paciente. A su vez, en el piso, por ejemplo, existirán demarcaciones en donde el paciente no podrá acceder a un área que va a estar restringida. También nosotros contamos en cada uno de los pisos que tiene nuestra clínica, que son 5 pisos, con salas de esperas. Estas salas de esperas también van a tener que tener algunas modificaciones, como lo son también el eliminar, por ejemplo, una silla por medio. Es decir, si existen muchos pacientes, por ejemplo, no podrá sentarse el paciente que esté ubicado acá. Como conceptos generales, les comentaba que vamos a también incluir una serie de señaléticas, informativos. Todo esto tiene que tener algunos requisitos, como son que deben ser de una superficie fácil de poder desinfectar y limpiar, ¿ya? Temas más al detalle, como por ejemplo, si un paciente solicita un lápiz en recepción, o cómo va a higienizar sus manos o desinfectar sus manos la recepcionista entre paciente y paciente, son conceptos que tenemos que tener claro a la hora de elaborar estos procedimientos, que son más al detalle. Esto es con respecto a la sala de espera, por ejemplo, que van a tener que estar ubicadas, no ubicadas, sino que silla por medio van a poder estar disponibles para que el paciente pueda sentarse. Otras recomendaciones que se le va a tener que entregar al paciente es que debe asistir a su atención odontológica sin acompañante, a excepción, por ejemplo, el caso de odontopediatría, que sí o sí debe ir con un apoderado, con el padre, con algún representante. O también personas que tengan alguna necesidad especial y que necesiten de un acompañante, ¿ya? La hora pactada, la hora en que se agende la hora, es necesario que el paciente acuda con máximo 20 minutos de anticipación para evitar aglomeraciones, evitar que el distanciamiento social pueda no cumplirse. El lavado de manos, ya sea por medio de lavado de manos o por una higiene con alcohol gel, por ejemplo, va a ser indispensable a la hora de solicitarle al paciente en su ingreso que lo realice, ¿ya? El uso de mascarilla va a ser obligatorio en todo momento por todas las dependencias de nuestra clínica. Y así una serie de conceptos que estos son los más claves en cuanto a procedimientos generales, ¿ya? Los lineamientos que entregó la Subsecretaría de Redes Asistenciales hace 2 días atrás habla sobre un proceso nuevo que nosotros no teníamos contemplado a cabalidad, tan al detalle como lo presentó ahora en este documento. ¿Ya? Ya habla sobre la contactabilidad, agendamiento y categorización que vamos a tener que realizar al paciente previo a una atención clínica. ¿Ya? Es así como lo más fundamental que cada paciente que ingrese a nuestra clínica odontológica, una salvedad antes, no solo el paciente, sino que todos quienes somos parte de clínica odontológica vamos a pasar por un proceso de toma de temperatura al ingreso y de un cuestionario o triage. Esto mismo se le va a realizar a cada paciente que ingrese, ya sea para atenderse o, por ejemplo, si un paciente va a solicitar una hora directamente, a solicitar solo una hora directamente a nuestra clínica, también va a tener que pasar por este proceso. Es decir, se le va a tomar la temperatura, va a haber una persona destinada para este fin y aparte se le va a realizar un cuestionario. Este cuestionario va a tener 2 etapas. La primera etapa va a ser de forma remota, es decir, cuando se agende la hora del paciente. Cuando se agende la hora del paciente se le van a realizar
estas preguntas que ustedes van a poder estar, que están viendo ahora. Si una de estas preguntas es afirmativa, vamos a tener que entrar a la categorización de este paciente, ¿ya? Este cuestionario, como les comentaba, se va a hacer de forma remota, vía telefónicamente, y también de forma presencial el día que lleguen a su atención odontológica. Este triage remoto va a ser confirmatorio al primero. Es decir, por ejemplo, si el paciente contestó de forma negativa, es decir, no presentó ninguna sintomatología que nosotros pudiésemos asociar a un posible contagio, va a ser un caso no sospechoso. ¿Y cuál va a ser la forma de proceder con este paciente? Es, a partir del triage remoto, nosotros telefónicamente vamos a consultar sus síntomas y sus signos, vamos a ver que no haya estado expuesto epidemiológicamente, por ejemplo, que no sea un contacto estrecho, ¿ya? Que no haya tenido un contacto estrecho con algún paciente confirmado o sospechoso de contagio. Y vamos también a evaluar la necesidad inmediata o diferible del tratamiento odontológico. Con esta información la vamos a volver a confirmar con el triage presencial y vamos a tener dos posibles opciones, ¿ya? Que mediante las respuestas entregadas por el paciente veamos que efectivamente no existe signos y síntomas clínicos que sean compatibles con el COVID-19 o que el paciente tenga un diagnóstico negativo confirmado, por ejemplo, con una PCR confirmada negativa 24 horas previa a la consulta. El otro caso que podemos tener es que también mediante el triage tengamos ausencia de sintomatologías o de signos clínicos compatibles con el COVID-19, pero, y sumado a ello tengamos un diagnóstico negativo a través de, por ejemplo, al igual que en el caso anterior, de un PCR negativo, pero que tengamos pacientes pertenecientes a un grupo de alto riesgo de morbimortalidad, como por ejemplo, pacientes que tengan una hipertensión, pacientes que sean diabéticos, pacientes que tengan antecedentes de enfermedades coronarias, pacientes con enfermedades renales, etc. Todo esto vamos a tener que sopesarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, van a ser pacientes que no presenten la enfermedad, sí son pertenecientes a un grupo de riesgo, ¿ya? Todo esto es parte del proceso de contactabilidad y agendamiento. Todavía no llegamos al procedimiento clínico propiamente tal. Teniendo en cuenta los dos escenarios anteriormente descritos que siguen en la misma línea como ustedes los pueden ver acá, vamos a tener el primer caso que no presenta síntomas o que puede tener un diagnóstico negativo a través de un examen confirmatorio. ¿Cómo va a ser el proceso de atención directo? Es decir, a este paciente se le va a poder realizar un tratamiento de urgencia odontológica. A este paciente se le va a poder realizar tratamientos electivos tratando de minimizar procedimientos generadores de aerosoles. Y también podemos ver el caso de que necesita una atención y esta sea impostergable y que efectivamente sea un procedimiento que genera aerosol. Y para esto se va a utilizar goma dique, según lo plantea el documento, ¿ya? Para realizar esta atención se van a utilizar todos los elementos de protección señalados en las circulares que la profesora Rebolledo pudo comentar el día de ayer. Es decir, lo voy a solo mencionar: uso de mascarilla, uso de protector facial o escudo facial, uso de guantes, uso de pechera plástica desechable, uso de lente de protección. La otra opción que teníamos en pacientes que no son portadores, no son sospechosos de infección. Doctor Órdenes, ¿Sí? le quedan los últimos 2 minutos de la presentación para Ya, pasar a la ronda de preguntas. perdón. Ya, lo voy a simplificar porque me queda harto. Eh, Lo mismo que en el caso anterior, es posible realizar las atenciones, pero vamos a tener que
ver e indagar aún más con respecto al estado de salud del paciente. Vamos a tener otra opción, que van a ser casos recuperados de infección. Los casos recuperados de infección por COVID sí van a poder ser atendidos por urgencia y sí se van a poder realizar tratamientos electivos, tratando de minimizar los procedimientos generadores de aerosol. Lo otro que podemos observar son casos confirmados de infección, ¿ya? En este caso, siempre se va a intentar diferir el tratamiento odontológico no urgente. Y para casos sospechosos va a ser lo mismo, diferir todo el tratamiento odontológico no urgente. Los procedimientos clínicos que vamos a ver en clínica, por ejemplo, en nuestra clínica odontológica, no solo va a ser la instalación y el retiro de PP, sino que también la higienización y desinfección que va a tener el box dental. Otra particularidad que vamos a empezar a instaurar es que el paciente cuando ingrese al box va a tener que depositar todas sus pertenencias en una bolsa. Otras características como lo son las tomas de impresiones, por ejemplo, ya sea con un material de alginato o silicona, van a tener una forma y un procedimiento distinto al cual teníamos hasta la actualidad. Lo mismo para el tema de nuestras prótesis acrílicas o las prótesis metálicas que podamos estar realizando nuestros pacientes. La forma en que vamos a eliminar los residuos también es importante. Y para finalizar, quería dejar un concepto que es importante y que tenemos actualmente, que es la incertidumbre. La incertidumbre y la ansiedad que nos genera este tema. Y es importante que las organizaciones, que todas las organizaciones empecemos a instaurar la resiliencia, que es la capacidad de crecer ante la adversidad y ver siempre la gran opción que tenemos a ser parte de este cambio. Eso. Paula. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Ahora pasaremos a las preguntas del público. Dice una pregunta: ¿cómo afectará esta metodología a los alumnos de pregrado? Pensando que deben cumplir un programa y muchos pacientes no querrán ir al dentista por medio de contagio y que la mayoría de los procedimientos producen aerosoles. Ya. Eso va un poquito de la mano a lo último que les estaba comentando. Quiero que transmitirles de parte de todo el equipo de clínica odontológica y de la escuela de odontología que estén tranquilos. Nosotros estamos trabajando para que todo el estudiante de pregrado pueda trabajar de forma segura y eso es lo que más nos interesa. No solo por parte del estudiante, sino que también para el paciente y todo el equipo. En cuanto al tema de débito clínico y ese tipo de cosas, desde mi parte como subdirector clínico, no me compete hablar, ¿ya? Lo que sí yo puedo transmitirles es que cuenten con toda la seguridad de que todos los procedimientos que se realicen van a estar de forma segura. Otra pregunta dice: doctor, excelente charla. ¿Puede compartir nuevamente las diapos de desinfección de impresión y prótesis? Sí, por supuesto. Y lo mismo, yo quise resumir un poquitito en la parte final de los procedimientos clínicos en lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Este documento de procedimientos va a ser entregado a toda la comunidad de Clínica Odontológica UDP, ¿ya? Ya sea para estudiantes, docentes, nuestros colaboradores administrativos, todos los procedimientos van a estar descritos ahí de forma de un paso a paso. ¿Qué es lo que se va a tener que realizar en cada uno de los posibles escenarios? Así que tranquilo, no tengo ningún problema en compartir la presentación, pero también quiero que sepan que el documento oficial, cuando ya esté revisado por parte de todas las entidades necesarias, va a ser entregado y difundido a ustedes. Yeah. Otra pregunta dice: doctor, ¿y qué pasa con los pacientes crónicos? ¿Se tendrá que diferir la atención? ¿Y con los adultos mayores? Es que me gustaría poder explicar un poco más, porque eso es lo más relevante que trae el documento que yo les mostré, el que apareció hace 2 días atrás, que establece claramente y categoriza a los pacientes.
Ahora quiero que ustedes también tengan claro que este documento es para ser trabajado desde ahora, cuando comience de a poco la reapertura. Yo tengo la esperanza que cuando ya nosotros regresemos, el tema en el que estamos ahora, de esta pandemia, va a estar mucho más controlado. Pero, pero el tema de los pacientes crónicos, me gustaría poder explicarlo con más detención, pero por razones de tiempo no puedo, pero sí van a poder ser atendidos. Solamente que hay que tener bien claro algunos síntomas que puedan ser compatibles con esta infección. Ya. Y por honor al tiempo, esta va a ser la última pregunta, que dice, doctor, parte del procedimiento nombrado habla de pacientes con PCR negativo. ¿Este test será gestionado por los pacientes o por la clínica? Ya, es que, claro, eso es producto de que no pude explicarlo muy bien, pero podemos tener dos opciones. Pacientes que al momento de realizar el triage no presenten o no describan ninguna sintomatología o un signo compatible con el COVID, o que el paciente nos informe a nosotros que se realizó un PCR y que el resultado de este fue negativo 24 horas antes o previas a la atención odontológica que nosotros podamos entregarles. No quiere decir que este examen sea obligatorio y que nosotros tengamos que gestionarlo. Solamente tenemos dos opciones. Uno, que el paciente nos informe que efectivamente no tiene sintomatología compatible con el COVID, o que nos informe que él o ella se realizó un PCR y este resultó negativo 24 horas previa a la atención odontológica. Muchas gracias, doctor, por su presentación.